El conocido error de diciembre hace referencia a la grave crisis económica que México vivió a partir de diciembre de 1994. La devaluación del peso por decisión de Ernesto Zedillo a los pocos días de iniciado su gobierno fue un punto de inflexión en la economía del país, derivado de una serie de determinaciones y eventos que desestabilizaron el sistema financiero y que hasta la fecha las y los mexicanos siguen pagando. Esta crisis ocurrió como parte de la tercera etapa del modelo de desarrollo económico neoliberal. Lo que vivimos es que cuando eso sucedió, cuando se abre, el país se empieza a desequilibrar por todos lados, se desequilibra en la balanza de pagos, ¿no? Es decir, empezamos a importar, se quitaron todas las reglas y empezamos a importar, entonces la balanza se desequilibró en términos estos económicos, pues la balanza de pagos representa tus relaciones del país con los demás países. Y si tú importas más de lo que exportas, entonces llega un momento en el cual estás endeudado con todo el sistema de comercio internacional. Por eso no puedes vivir muy bien mucho tiempo si tienes una balanza de esta naturaleza. Pero entonces, bueno, esto generó también, que es un detalle muy importante para este tema del error de diciembre, es que cuando se privatizan la banca y se extranjeriza, nuevos banqueros dicen, pues vamos a sacar el negocio que nos corresponde. ¿Y cuál fue uno de los negocios? Dar crédito, ¿no? Entonces impulsó el consumo y todas las familias empezaron a obtener crédito barato, ¿no? Pero con esta perspectiva además política que se manejaba en el entonces del salinato, de que México ya estaba entrando al primer mundo. Entonces el consumo tiene que ser como el primer mundo. Entonces todo el mundo empezó a elevar el uso de tarjetas de crédito. Los bancos no tenían ningún tipo de control porque lo que les interesaba era al negocio, ¿no? No había un esquema prudencial, como se le llama en el argot. Simplemente era estar haciendo el negocio, ¿no? Entonces, una sociedad endeudada, ¿no? Un país perdiendo toda su estructura industrial, su capacidad de generar su propia riqueza, una balanza comercial totalmente desproporcionada y un nuevo capital financiero que está empezando a observar que hay un gran negocio, comprando monedas baratas, vendiéndolas caras, apostándole que en cierto momento van a valer tanto, etcétera, etcétera. Es decir, ataques especulativos, ¿no? Es decir, que tú hagas una ganancia simplemente no por producir más, sino porque ha cambiado el tipo de cambio, ¿no? Entonces, si yo tengo $20, por ejemplo, ¿no? Y de repente, ahorita que estamos a 20, pues si sé que mañana se va a ir el tipo de cambio a 100, pues entonces voy a aumentar de un día a otro la riqueza nominal, ¿no? Entonces, estos son los ataques especulativos. Ahora, México está tratando o sea, está haciendo todo ese esquema para estabilizarse en ese nuevo modelo económico de extranjerización y llega un momento en el cual eh, quiere resolver Cedillo el asunto, es decir, ya eran los ataques a tal grado que se tenía que devaluar la moneda, porque si no la devalúas, se sale, te quedas sin reservas. Es como cuando tienes una hemorragia, ¿no? Tienes que rápidamente tratar de hacer un torniquete, ¿no? Y eso es lo que se tenía que aplicar. Pero lo que se dice particularmente como error de diciembre es de que Cedillo le avisa a los empresarios y a los privados de que tiene las intenciones de devaluar. Entonces, ¿cuál es el error? Pues que con esta información lo que se hace es de que se transmite y lo que antes era una posibilidad ahora se convierte en realidad. Es decir, dice, no, pues ahorita es cuando, ¿no? Porque sé que va a cambiar un cambio, va a haber un cambio en el tipo de cambio. Entonces, eso provoca pues un gran ataque especulativo porque pues si ya tenías un problema de sangría, lo aceleraste, ¿no? A la hora de transmitir esta decisión. Entonces, en suma, lo que vivimos como error de diciembre es que se demuestra que el sector privado, nacional y extranjero, no tienen otro principio más que el corto plazo y las ganancias inmediatas. Y en ese momento
lo que sucedió es de que frente a la necesidad de que se estabilizara la macroeconomía de lo público, lo que prevaleció con esa información es el interés privado de esos capitalistas, ¿no? Durante años, el tipo de cambio del peso había estado controlado por el gobierno, lo que creó una falsa sensación de estabilidad. Sin embargo, el costo de mantener esta paridad se hizo insostenible debido a la creciente deuda externa y a la fuga de capitales, lo que llevó a tomar las decisiones equivocadas, la devaluación controlada del peso, pero que por la falta de credibilidad y las tensiones políticas internacionales aceleraron una salida masiva de capitales y provocó una crisis cambiaria. Los costos fueron inmediatos y futuros. Hablando de los inmediatos, impactó a pequeñas y medianas empresas porque de un día a otro sus créditos bancarios se volvieron impagables, pero también hubo pérdida de ahorros de la población, pérdida de bienes muebles e inmuebles, y quienes obtuvieron créditos de manera fácil multiplicaron sus obligaciones de pago, tanto que no pudieron seguir cubriendo sus compromisos hipotecarios de tarjetas de crédito. Muchos mexicanos que tenían sus ahorros en dólares o en créditos en moneda extranjera, vieron cómo sus deudas se disparaban debido al cambio de la paridad del peso. Pues sí, ahí las inmediatas del 94 y esto pues todo el mundo lo podemos identificar en nuestras historias familiares, ¿no? Siempre antes del 94 y después del 94 es un parteaguas. Los que tenían pequeños negocios los dejaron de tener, los que tenían algún patrimonio lo tuvieron que vender o lo perdieron por los intereses que ya no pudieron pagar y pues obviamente lo que decías, pues también la inflación es, incluso se conoce la inflación como el impuesto a los pobres, ¿no? Porque pues genera que pues lo que ganas por tu trabajo pues cada vez sea más de menos valor, menos reconocido por el valor del mercado y por lo tanto pues vas en una senda donde en lugar de que tu trabajo te vaya consolidando en tu carrera, pues en realidad lo que va haciendo es disminuyendo tus posibilidades. Entonces es terrible eso que se vivió, ¿no? Una pauperización ahí inmediata, muy fuerte, ¿no? Y bueno, esto llevó también a este frenesí, ¿no? De los nuevos banqueros. Esto sucede en 1991 en adelante. Todo ese frenesí llevó a, pues digamos, una fiesta del crédito, donde el negocio empezó a convertirse en no pagar, no en pagar el crédito. Y uno de los episodios que hay que enlazar con todo esto que estamos comentando es precisamente el momento en el cual, como no hay medición de la economía, no está creciendo, más bien se está achicando, pues el que haya más crédito va a ser un crédito que inevitablemente en algún momento no va a haber riqueza para pagarse. Entonces, eso le sucedió en el consumo a la mayoría de las personas, ¿no? Vivieron esa fantasía del enriquecimiento mientras el gobierno estaba entregando la base industrial que sostiene socialmente esas posibilidades. ¿Cómo intentó salir Cedillo? Con un paquete de rescate a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional que sumó varios miles de millones de dólares. Este rescate fue necesario para estabilizar el mercado cambiario y evitar un colapso total del sistema financiero. Fueron 50.750 millones de dólares lo que recibió México y le permitió inyectar capital a su reserva y cumplimentar el servicio de su deuda pública anterior, pero también reactivó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, que no fue más que pasar los pasivos bancarios a la deuda pública. El gobierno compró la cartera vencida de los bancos, incluso de los banqueros que no la necesitaban, para que la soportara el pueblo de México. Los siguientes sexenios mantuvieron las medidas neoliberales en materia económica, pero el quiebre ocurrió en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien implementó una serie de políticas para intentar recuperar y fortalecer la economía del país. Entonces, 2018, el Plan Alternativo de Nación que presenta López Obrador en su momento es básicamente una recuperación integral del mercado interno. Entonces, por lo tanto, en ese sentido ya es un volantazo real, pues, ¿no? O sea, no una continuidad de elementos como luego lo han querido disminuir, sino que en el momento en el cual estás recuperando tu mercado interno y empiezas a recuperar tu infraestructura, quiere decir que buscas, porque para eso es la infraestructura económica, buscas pasar a la industrialización otra vez. Entonces, bueno, ¿cuál fue el verdadero error de diciembre? Fue aceptar la desindustrialización.
2018 es la recuperación consciente, porque viene además de un movimiento político, ¿no? Que es claro, ¿no? Que rápidamente la sociedad se dio cuenta de que la vía es recuperar esas condiciones. Y el símbolo máximo, por supuesto, además, también como el compromiso inmediato, ¿no? Pues es elevar el salario. No hay ninguna razón técnica para evitar el aumento del salario, es más bien una decisión política y de forma contundente, tanto propios como extraños, aceptan que es decidida la recuperación del salario en este sexenio. Y aunque López Obrador comenzó a pavimentar el camino para la recuperación de la economía y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue con las mismas y más medidas, esta es una historia que todavía está en desarrollo.